Salvador. Bien, y ahora estamos con Andy Carreón, abogado penalista. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial ha revocado la prisión preventiva, dispuso la comparecencia con restricciones de Jennifer Paredes, hija, cuñada del presidente Pedro Castillo. Andy, ¿cómo estás? Bienvenido, siempre es un gusto conversar contigo. Muy buenos días, Raúl, un gusto estar en tu programa. Vamos a tratar de ser didácticos. ¿Cuáles son los requisitos para que se concrete la prisión preventiva y por qué dos de los tres magistrados que han evaluado la situación de Jennifer Paredes han dispuesto su comparecencia con restricciones, ya no su prisión preventiva? Como bien has señalado, Raúl, existen determinados presupuestos a la hora de imponer una medida tan gravosa como el de la prisión preventiva. El primer requisito es de que existan graves y fundados elementos de la comisión del delito, es decir, que se demuestre que se ha cometido el delito al menos a nivel de un grado de sospecha. Luego de que el delito sea lo suficientemente grave y que se pueda sobrepasar los 4 años de pena privativa de libertad. Y como tercer requisito, que es el más importante de todos, el que exista o concurra un peligro procesal, o un peligro de fuga, o un peligro de obstrucción a las investigaciones. En el caso específico de Jennifer Paredes, Raúl, como bien se sabe, en una primera instancia se decidió declarar fundado el pedido de prisión preventiva y que Jennifer Paredes afronte la investigación durante 30 meses con una medida tan gravosa como esta. No obstante, el día de ayer la sala, es decir, la segunda instancia que analiza estos pedidos, ha resuelto con revocar esta decisión e imponer únicamente la medida de comparecencia con restricciones en base a 3 supuestos. El primero de ellos es de que en rigor ella sí habría demostrado un arraigo domiciliario, un arraigo familiar, aún ella tenga distintos domicilios, en razón de que en Lima viven sus familiares, la propia pareja presidencial, y también tiene su lugar de origen en Anguía y en Chota. El segundo punto, también cuestionado, es el de que supuestamente, y así lo resolvió la primera instancia, habrían concurrido algunos elementos perturbadores al momento de concurrir a Palacio de Gobierno, tanto la policía como la fiscalía, y en primera instancia se tomó esta valoración como que habría habido algún grado de perturbación. Sin embargo, la sala señaló que a pesar de ello, un dato objetivo es de que ella al día siguiente voluntariamente cumplió con entregarse ante la justicia. Ajá. Y un tercer punto, también vital, es de que ella, en el video que se le observa de este informe que se transmitió en un dominical, no habría impedido que se le filme cuando estaba interactuando con los ciudadanos en el norte, al lado justamente de uno de los hermanos Anguía, sino que ella estaba libremente, espontáneamente interactuando con la ciudadanía sin que impida que se le filme para supuestamente esconder de alguna manera las conductas delictivas que estaba desplegando. Entonces son estos 3 elementos, Raúl, que la sala tomó en cuenta al momento de revocar la decisión que en primera instancia decidió en contra, que fue el de la imposición de la prisión preventiva. Pero también hay que decir algo ahí, Raúl, y es que los votos o la decisión se tomó en mayoría, es decir, que hubo una jueza que sí decidió, porque más bien se confirme esta decisión, en atención a 2 factores importantes. Primero, que se trataría de una organización criminal y que al pertenecer ella a una organización criminal, entre sus miembros tratarían de sustraerse de la justicia o de obstaculizar la actividad probatoria, y que en segundo lugar también esta escena del allanamiento a Palacio de Gobierno y de la búsqueda de Jennifer Paredes también habrían sido desplegados como un acto obstruccionista por parte de esta supuesta organización criminal. Parece tener toda la razón, lo digo, digamos, está mal que dé mi opinión, digamos, pero no sé qué es lo que piensas tú. Los argumentos por los que se le ha retirado esta prisión preventiva a Jennifer Paredes son bastante cuestionables, en el sentido de que cada una de las cosas que se han afirmado para retirarle la prisión preventiva y disponer la comparecencia de Jennifer Paredes, pues han sido de dominio público. O sea, cómo se manipularon las cámaras, ella ha tenido 3 residencias, de pronto se materializó en la Plaza San Martín, lo más probable es que haya venido del Palacio de Gobierno. No sé, ¿qué te parece a ti?
En efecto, Raúl, tú tienes razón cuando evalúas, digamos, de manera global los hechos que han concurrido en torno a la entrega de Jennifer Paredes, pero lo que ha hecho la sala es evaluar estos elementos, pero de manera personalísima. Es decir, Ajá. que los actos supuestamente obstruccionistas, por ejemplo, ¿no? El que no existen registros de incluso 3 cámaras del mismo día que la policía y la fiscalía O sea, no lo hizo ella, dices tú. a Palacio de Gobierno no habrían sido desplegados por la misma Jennifer Paredes. Entonces, Claro. ese es un elemento que la sala ha tomado en cuenta como elemento corrector, ¿no? En base a que el juez de primera instancia también debió valorar esas circunstancias. Pero eso, ¿qué te parece a ti? ¿No es algo de sentido común, digamos, que ningún otro ciudadano hubiera podido tener ese tipo de beneficios y que el hecho de que Jennifer Paredes sea quien es le ha permitido, digamos, impedir de esta manera el ejercicio de la justicia? Sin lugar a dudas, Raúl, ella tiene un poder que alcanza al propio presidente de la República, que es, qué duda cabe, el primer funcionario público del Perú, y Sí. que puede disponer de actos efectivos de obstrucción o de sustracción de la persecución pública, como lo hemos apreciado, pero la sala, en definitiva, contrariamente a ello, ha decidido de que esta situación es una situación sumamente excepcional, ¿no? Y de que ella ameritaría afrontar las investigaciones en libertad. Pero la valoración es tan así personalísima, Raúl, que incluso en la misma resolución se llegó a una conclusión distinta con José Nenil Medina, el alcalde de Anguía, ¿no? Sí. Por un lado, revocan la decisión en contra de Jennifer Paredes, es decir, favoreciéndola, y por otro lado, confirman más bien el plazo de 30 meses de prisión preventiva en contra de José Nenil Medina, con lo cual la evaluación y valoración ahí certifica de que fue personalísimo. Pero es algo muy raro porque a José Nenil Medina lo capturaron con facilidad, es decir, estaba en el centro de Lima, tal, lo cogieron. A Jennifer Paredes no fue así, no, fue lo contrario, es decir, la impresión es que el peligro procesal es mucho mayor en el caso de Jennifer Paredes, pero a pesar de eso se confirma la prisión preventiva de 30 meses para Nenil Medina. Ahí también me parece que hay un problema en la evaluación judicial. Por cierto, las resoluciones judiciales se acatan, pero también es un derecho constitucional criticarlas. Eso se ha dicho por delante. Es un derecho constitucional criticarlas tal como ahora lo estamos haciendo, Raúl, y en efecto, ¿no? Tienes razón cuando mencionas de que fue mucho más sencillo detener a José Nenil Medina porque él estaba en el centro, en un auto, y simplemente la policía se acercó y lo detuvieron, ¿no? Distinto al caso de Jennifer Paredes, pero lo que valoró principalmente la sala, Raúl, es de que a José Nenil Medina se lo capturó, mientras que a Jennifer Paredes se entregó, sino que ella se entregó. Ahora, ¿qué hubiera sucedido, por ejemplo, Raúl, de que en realidad hubieran dado esta medida de detención preliminar, no se hubiera presentado o no hubieran podido capturar a José Nenil Medina y él también se hubiera entregado posteriormente? Yo creo que la conclusión hubiera sido la misma, ¿no? No tiene mucho sentido, la verdad. Ahora, Andy, un elemento, digamos, del que no hemos hablado, pero que me parece también interesante plantearlo, es que se ha repetido siempre que la prisión preventiva es excepcional, es decir, que lo que debe aspirar un Estado de Derecho es que a los encausados, a los enjuiciados, se los enjuicie en libertad. En el Perú nos estamos acostumbrando a todo lo contrario, es decir, es normal, es frecuente, sobre todo en casos de alto perfil, que hayan prisiones preventivas. Ahora, ¿cómo se resuelve esta ecuación entre los derechos fundamentales y lo que parecen ser efectivamente casos que ameritan prisiones preventivas? Yo creo que uno de los casos que ha marcado el derrotero de la excepcionalidad de la prisión preventiva, Raúl, ha sido el caso de Nadine Heredia. Un caso que no solamente fue analizado en su oportunidad por la Corte Suprema, sino que también tuvo que intervenir el Tribunal Constitucional señalando de que esta medida era excepcionalísima, ¿no? Más aún recordando de que ella estando trabajando en Suiza, recordarás tú que luego vino aquí a Perú para ponerse a derecho, no obstante igual solicitaron las prisiones preventivas. Y entregó su pasaporte, ¿no? Exacto, ¿no? Digamos, demostrando su sujeción a la persecución pública, y lo mismo pasó con Keiko Fujimori, ¿no? Porque Keiko Fujimori incluso le interpusieron 2 veces la medida de prisión preventiva, pero la Sala Suprema, así como el Tribunal Constitucional, reconocieron la excepcionalidad de esta medida, con lo cual si vale para uno, tendría que valer para todos, no importa de qué tienda política sean, sino que en rigor afronten las investigaciones en libertad. Y si uno analiza, Raúl,
cuáles son los porcentajes entre aquellas personas que enfrentan la investigación con comparecencia con restricciones y otras que se habrían fugado, digamos, a raíz de no imponer esta medida, es un porcentaje muy mínimo, ¿no? Tenemos a Alejandro Toledo en Estados Unidos, a Inostroza Pariachi en España, aunque ya no se sabe dónde está, puede No estar se en sabe México dónde o está en otro país. El escurridizo Inostroza. El escurridizo Inostroza, pero el porcentaje es muy mínimo, con lo cual las medidas de comparecencia restringida que se han venido imponiendo, yo creo que sí han surtido efectos, ¿no? Porque las personas se han venido sometiendo a la investigación, más aún con personas de alto perfil, Ollanta Keiko Fujimori, que en rigor tendrían los suficientes medios para poder sustraerse de la persecución pública, pero que siguen al día de hoy enfrentando no solamente sus juicios, sino también algunas otras diligencias fiscales. Uno podría decir lo contrario, por cierto, Andy, es decir, que con la notoriedad que tienen estos personajes, sería más difícil sustraerse de la acción de la justicia también. También es una posibilidad, porque claro, todo mundo advertiría de ver a Keiko Fujimori en la frontera con Imagínate, Tumbes, por ejemplo, claro, ¿no? De Tumbes con Ecuador, o se aborda un bus rumbo a Chile, no sé, o un avión en el aeropuerto. En eso tienes absoluta razón, pero también habría que recordar que el día de hoy incluso, ¿no? Que Jennifer Paredes tendría absolutamente todos los medios para poder sustraerse de la persecución pública, pero lo que finalmente valoró la sala, Raúl, como ámbito conclusivo es de que ella se entregó voluntariamente a la justicia. Si tuvieras que hacer una evaluación personal de este fallo, ¿qué dirías? ¿Estás de acuerdo con él? Bueno, dos aspectos, ¿no? Uno positivo y el negativo. El positivo de que la sala ha reafirmado la excepcionalidad de la prisión preventiva, no importa quién esté, en este caso, sometido a una investigación. Y por otro lado, la debilidad de algunos argumentos que no se aplican de manera homogénea a todas las personas, porque de ser así, también debería de enfrentar la investigación en libertad José Nenil Medina, ¿no? Y otros no deberían de estar presos. Así es que esos dos ámbitos yo evaluaría de la resolución emitida el día de ayer por la Sala de Apelaciones, Raúl. De acuerdo. Ahora, pasa a comparecencia, Jennifer Paredes. ¿Eso qué significa? Bueno, significa de que la Sala le ha impuesto una serie de requisitos para que afronte la investigación en libertad. Por ejemplo, ¿no? De que pueda personarse siempre a la Fiscalía, digamos, reportar sus propias actividades. Y un punto importante, ¿no? Que ha dicho la Sala, que señale un domicilio cierto donde va a poder ser ubicada. Es decir, la Sala misma advirtió de que tenía múltiples domicilios, tanto en Cajamarca como en Lima, pero ella va a tener que señalar uno de ellos y que ahí va a tener que ser notificada. Y otro también de los requisitos que se le ha impuesto, de las obligaciones, es de que concurra a todas las diligencias que señale no solamente la Fiscalía y el Poder Judicial. Hasta donde alcanzo a ver, no se le impuso una caución económica, es decir, el pago de un monto para que ella pueda de alguna manera vincularse al proceso, pero existen algunos presupuestos como el que firme también el cuaderno en el Poder Judicial o en la Fiscalía, entre otros, que cumplirían esa función, Raúl. Ahora, ¿qué pasa si no cumple con alguno de estos requisitos? ¿Ingresaría inmediatamente a la prisión preventiva o hay un nuevo proceso de evaluación de su situación judicial? Ese es un punto importantísimo que acabas de mencionar, Raúl, porque contra otros procesados también inmediatamente se les solicitó que se revoque la comparecencia por una prisión preventiva de no cumplir alguno de los requisitos u obligaciones que se les impuso. El último ejemplo fue el del caso de Guillermo Bermejo, por ejemplo, sí, ¿no? Que la Fiscalía solicitó que se le imponga la prisión preventiva porque había viajado, digamos, sin autorización al extranjero bajo una supuesta ejercicio congresal. Pero en este caso lo que la norma señala, Raúl, es de que debe haber un requerimiento previo, es decir, si no cumplen con alguna de las medidas impuestas, con alguna de las obligaciones impuestas, lo que tiene que hacer es, primero el juez o el fiscal, apercibir del incumplimiento, ¿no? Es decir, señalar que no han cumplido con una medida concreta y que si vuelven a reiterar esa omisión o esa falta de obligación del cumplimiento, pues entonces ahí sí ya convendría analizar la revocatoria por una prisión preventiva, pero mientras tanto es muy complicado que ella suceda si es que previamente la norma señala un apercibimiento para su imposición. ¿Y si se fuga? Bueno, ahí ya no habría apercibimiento que valga, ¿no? Ahí yo creo que ya sería muy evidente de que la justicia tendría, en base al pedido siempre fiscal, que revocar esta medida por una de prisión preventiva, porque ya se habría cumplido y de lejos el presupuesto de la sujeción al proceso, ¿no?
Una pregunta, digamos, de friki jurídico, si tú quieres. Si se da la fuga estando en una situación de comparecencia, ¿qué pasaría con, digamos, los plazos procesales? Es decir, ¿correrían los plazos procesales? ¿Se contabilizarían esos días para restársele de la pena? ¿Cómo funciona? Si es que llega a ser condenada, ¿cómo funcionaría eso? No, seguiría el caso avanzando, Raúl, salvo se encuentren en juicio. El caso, por ejemplo, de Alejandro Toledo ha seguido avanzando, ¿no? El caso de Nostroza Pareachi también sigue avanzando. No obstante, si es que el caso llega ya a juicio, lo que jurídicamente se hace es de que se reserva el juicio hasta que la persona sea traída a Sí, hasta que aparezca. hasta que aparezca. Pero no obstante, hasta antes de llegar al juicio, los procesos pueden avanzar sin problema alguno. De acuerdo, Andy Carrión, abogado penalista. Muchas gracias por aclararnos la situación judicial que está atravesando en estos momentos Jennifer Paredes. Esto, por cierto, y quizá esa pueda ser la última pregunta, Andy, no dice nada del juicio de Jennifer Paredes. No significa ningún prejuicio, no significa, no nos puede servir para anticipar lo que será o no la condena o la exculpación de Jennifer Paredes. De ninguna manera, Raúl, lo que ha hecho la sala es básicamente evaluar el peligro procesal. Y lo que ha dicho también la sala es reafirmar de que sí existen graves y fundados elementos de la comisión de los delitos, con lo cual tiene que seguir siendo investigado por la Fiscalía, pero no se ha pronunciado en el fondo del asunto, en lo medular, en el kit, digamos, de todo este proceso, que es si es inocente o culpable. Eso solamente se va a analizar a través de una sentencia condenatoria o absolutoria. De acuerdo. Nuevamente, muchas gracias, Andy Carrión. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Muchas gracias, Raúl. Muy buenos días.